Tres. Muy buenos días para todos. Gracias a todos nuestros asistentes a nuestro webinar de Tendencias de Fiscalización Tributaria 2026, Recaudo, Riesgos y Nuevas Estrategias de la DIAN. El día de hoy contamos con la asistencia de nuestro equipo de litigios. Quienes nos van a acompañar hoy es Juan Araoz, Melisa Velázquez y Andrea Gámez, cada uno con un tema súper interesante acerca de nuestro gran tema de recaudo, riesgos y nuevas estrategias de la DIAN. La información presentada en este webinar sobre tendencias de fiscalización tributaria 2026 tiene un propósito exclusivamente académico e informativo. Ninguno de los comentarios, análisis o ejemplos expuestos constituyen asesoría tributaria, legal o de cualquier otra naturaleza. Las opiniones expresadas no deben entenderse como recomendaciones específicas para casos particulares. Para obtener orientación adecuada, cada situación debe ser analizada de manera independiente y con el acompañamiento profesional correspondiente. Sin más preámbulos, le doy paso a Juan Araoz para que empecemos con nuestro webinar. Hola Daniela, muchas gracias por la introducción y muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien y en efecto, pues lo que queremos nosotros poner en consideración es estas tendencias que vemos nosotros en el día a día en relación con la fiscalización y cómo ha sido implementados nuevos temas técnicos y nuevas situaciones relacionadas con el litigio tributario desde el punto de vista de la fiscalización, no solo de la DIAN, sino también de algunos casos como es de los municipios. Entonces, hoy vamos a tener un panorama del recaudo y su impacto en la fiscalización. Vamos a abordar estrategias de la DIAN 2026 frente a controles, tecnología y reorganización. Hablaremos de doctrina y jurisprudencia reciente que aumenta riesgos y que se genera en focos propiamente de este litigio tributario y lo que está también en boga y al orden del día que está generando mucho impacto e inclusive mucho temor en algunas situaciones es la responsabilidad penal y la gestión del riesgo empresarial. Entonces, pues nosotros aquí lo que queremos empezar a manifestar es, hombre, la reforma tributaria que se pretendía en el 2025, ¿sí? Era una reforma tributaria que surgió una respuesta frente a un alto déficit fiscal que, como todos ustedes bien deben saber, pues estaba estimado en 557 billones para el 2026 y la intención del gobierno era incrementar la progresividad del sistema. Y en ese orden, pues también buscó ampliar la base tributaria, eliminando beneficios y exenciones consideradas regresivas. Y digamos que el gobierno ha venido insistiendo en reformas sucesivas como parte de su agenda estructural, pero este proyecto del 2025, que fue radicado en septiembre del año pasado, pues tenía como objetivo recaudar 26,3 billones de pesos anuales para un total de 313 millones aproximadamente. Y ese proceso se cayó en diciembre del año pasado porque fue archivado por el Congreso. A pesar de ello, pues el gobierno sigue con un déficit fiscal que tiene que suplir y uno de los mecanismos que nosotros hemos venido identificando para generar ingresos para la caja de la nación necesariamente es la fiscalización tributaria. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el trámite de la ley de financiamiento fue archivado y empiezan todos estos temas de fiscalización y empezamos a ver una cantidad de temas automáticos, empiezan a llegar una cantidad de comunicaciones a fin de año, empiezan a llegarle a personas jurídicas, a personas naturales, correos de la DIAN donde dicen, usted está en mora, vamos a iniciar procedimientos de cobro coactivo.
empiezan a llegar correos de temas que si usted no se pone al día, vamos a iniciar procesos o compulsar copias a la fiscalía para ver qué tiene, qué pasa. Y en ese orden de ideas, pues todo esto también tiene que estar atado a esa necesidad de ese déficit que tenemos en la actualidad. Entonces, claro, como no hay una reforma tributaria en el 2025, pues hay una fiscalización más fuerte. Se crean decretos de emergencias económicas, como lo vimos en algunos foros adicionales, que también buscaban un recaudo, suplir, pero entonces vienen también las suspensiones de estos decretos de emergencias económicas porque pues prácticamente lo que manifestaba en ese momento el gobierno central es no tenemos recursos y tenemos que buscar cómo lo hacemos, pero pues no es la vía idónea en algunos casos y la Corte empieza a estudiar todos estos temas de decretos de emergencias económicas. Viene la última emergencia económica que también crea impuestos, entonces eso lo veremos más adelante, pero genera fiscalización más fuerte también de parte de la DIAN y esa fiscalización pues se traduce en mayor actividad de la administración tributaria. Entonces, si vemos el comportamiento del recaudo, pues en enero el recaudo alcanzó 37,4 billones de pesos y en enero-febrero el recaudo llegó a 56,1 billones, creciendo del 13,3% anual y cubriendo el 17,9% de la meta anual de 312,8 billones. Eso, entre otras, ocurrió por dos factores que atañen a este foro en específico. El primero es porque la administración tributaria recaudó mucho dinero derivado de unas amnistías que estuvieron vigentes entre diciembre del año 2025 y enero del 2026, antes de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencias económica que contenía alivios tributarios. Y el segundo componente es porque arrancó una fiscalización muy fuerte, empezó a generar fiscalización en varias seccionales del país, empezaron a salir diversos comunicados de prensa de la administración y adicional a eso, esto también empezó a fiscalizarse más por parte de los distritos y municipios que arrancaron con toda en el año 2026 tratando de generar recaudo e incluso efectuando revisiones preventivas, como lo vemos más adelante, frente a situaciones que no han sido consolidadas y que, por ejemplo, buscan revisar una renta que ni siquiera ha vencido el término para ser presentado por el contribuyente. Entonces, viendo el panorama del recaudo, ¿sí? Hay un desglose en este año 2026 por impuestos y tenemos que por IVA hubo un aporte de 13,78 billones que fue el que lideró la participación total. En lo que tiene que ver con retención en la fuente, contribuyó a 13,48 billones, que corresponde al 36% del recaudo mensual, y en tributos aduaneros se sumaron 6,14 billones equivalentes al 16,4, y otros impuestos que representaron el 10,7 restante de este tema del recaudo tributario. Ahora bien, en gestión y control tributario, el inicio del año estuvo marcado por una fuerte actividad de la administración aduanera, es decir, de todos los temas y componentes aduaneros. Pero también la DIAN enfatizó que el desempeño de los tributos a las ventas refleja una dinámica comercial activa, sobre todo en lo que fue en el mes de enero del año 2026. Entonces, como lo pudimos ver, pues el gobierno cuenta con una base sólida para ejecutar planes de desarrollo y programas sociales durante este primer trimestre, pero inician otras emergencias
que se crean por parte del gobierno nacional y que pueden llegar a generar más fiscalización porque ponen contra las cuerdas en muchas ocasiones a los contribuyentes a correr, como lo vamos a ver más adelante, y eso puede generar que el contribuyente tenga que salir con rapidez a buscar cómo tiene que efectuar estas declaraciones o cumplir con las obligaciones formales y sustanciales de los impuestos, y en conclusión podrían estar entrando en errores que ni siquiera son voluntarios. Entonces, el recaudo, pues en el 2026 arrancó con fuerza y le dio un respiro, digamos, a la nación, entre ellos a través de la fiscalización. Entonces, si la fiscalización está funcionando, pues esto va a seguir por parte de las administraciones tributarias. Otro componente que hace que la fiscalización llegue con fortaleza es que cada vez estamos más cercanos al incumplimiento de la regla fiscal. Y sobre todo en este 2026, pues porque el comité de la regla fiscal pues manifiesta que se estima un faltante de recursos de 1,6 puntos del Producto Interno Bruto. Y adicional a eso, este comité de la regla fiscal dice que cada vez estamos más lejos de cumplir con la regla por culpa de todo este gasto público, porque dice que aún faltan 31 billones para cumplir la meta propuesta del gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para cumplir estos temas necesariamente va a arrancar la fiscalización por parte de las administraciones tributarias. Entonces, aquí voy a darle paso a Melissa para que nos empiece a explicar cómo es que está empezando a funcionar la DIAN, cómo se está reorganizando para generar una mayor eficiencia y cómo es que cada vez nosotros estamos viendo, incluyendo a todos nuestros clientes y cercanos, cómo es que les están empezando a llegar todos estos puntos. Entonces, Melissa, por favor, adelante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar. Como lo decía Juan, y viendo ya el panorama de fiscalización y de recaudo que tenemos en nuestro país, entramos a analizar el tema de la estrategia de la DIAN en 2026, enfocada en controles, tecnología y reorganización. Y es que hoy podemos decir que la DIAN no fiscaliza únicamente declaraciones, sino que fiscaliza todo un ecosistema completo de información tributaria. En los últimos años, lo que hemos visto es una transformación muy importante en la forma en la que la tributaria colombiana ejerce sus funciones de control. Si antes la fiscalización se basaba principalmente en auditorías posteriores a la presentación de las declaraciones tributarias, lo que hoy nosotros estamos viendo es un cambio hacia un modelo más preventivo, un modelo de control preventivo, basado mucho más en analítica de datos, en capacidad de detectar inconsistencias casi que en tiempo real. Y entender esto es muy importante porque esto va a impactar directamente la forma en la que las empresas o los contribuyentes, entendamos personas naturales o personas jurídicas, deben gestionar su riesgo fiscal. Como lo decía Juan, eh, se ha visto un panorama que no es tan positivo en cuanto al recaudo de los impuestos. Y aquí es importante mencionar un poco hacia dónde tiende la modernización de la gestión tributaria de las administraciones fiscales de los países de la región. Y es que no solo Colombia, sino muchos países de nuestra región enfrentan una presión significativa para aumentar el recaudo. En el informe del CIAT nos menciona que tanto Chile, Brasil, Costa Rica, como también Colombia han implementado reformas en sus sistemas y han fortalecido la gestión con el objetivo de mejorar la capacidad de gestión y de identificar los riesgos fiscales a través sobre todo de la analítica de datos.
En este informe incluso se habla de que cada vez se está consolidando más la universalización de la factura electrónica, por ejemplo. Esta estrategia de la DIAN se debe ver desde dos grandes ejes. El primero de ellos es el control y la fiscalización basada en datos, y aquí lo subdividimos en tres. El primero es la analítica masiva de la información, y esto lo que permite es que la fiscalización ya no se inicia necesariamente de forma manual. El segundo es la segmentación de contribuyentes, y es que la DIAN no aplica el mismo tipo de control para todos los contribuyentes. Y el tercero es una fiscalización preventiva, que ya lo mencionaba un poco Juan. Para hablar del primero de ellos, hablamos de la analítica masiva de la información. Hoy la DIAN cuenta con una cantidad enorme de información que proviene de diferentes fuentes. Entonces, vemos facturación electrónica, vemos información exógena, vemos reporte de entidades financieras, información aduanera, y toda esta información lo que está haciendo es alimentando módulos de analítica que permite a la DIAN, con su sistema, determinar perfiles de riesgo tributario para los contribuyentes. Y eso lo que significa es que la fiscalización, como lo decía, ya no inicia necesariamente en una revisión manual, ya no es el funcionario que va a la empresa, a la organización y empieza a revisar la información, sino que hay alertas que ya le genera directamente el sistema de la DIAN al funcionario. Y ahorita lo que estamos viendo muchísimo es que se generan inconsistencias o procesos que inician por inconsistencias entre ingresos facturados versus ingresos declarados, IVAs declarados versus IVAs facturados, retenciones practicadas también versus retenciones declaradas. Y cuando el sistema identifica automáticamente estas diferencias, una diferencia relevante o una diferencia sustancial, lo que hace es generar esta alerta. Y esto explica por qué cada vez más empresas y más personas naturales están recibiendo requerimientos ordinarios de la administración, solicitudes de información, revisiones preliminares, y esto incluso sin necesidad de una auditoría presencial. El segundo de ellos es la segmentación de contribuyentes. Y es que precisamente toda esa analítica masiva de información, toda esa información, como lo decía, genera una segmentación de los contribuyentes. Entonces, la DIAN no trata a los contribuyentes de la misma manera. Y esta información lo que hace es que divide a los contribuyentes entre mayor riesgo, un riesgo medio y un riesgo bajo. Y esto lo que le permite es aplicar diferentes estrategias de control. Entonces, si un contribuyente le genera una alerta de menor riesgo, lo que va a hacer la administración es priorizar mecanismos de cumplimiento preventivo o de cumplimiento voluntario. Y si un contribuyente, por el contrario, le genera un mayor riesgo de una alerta mayor de riesgo tributario, lo que hace es intensificar los procesos de fiscalización. Ahí en ese punto, Melissa, quisiera también manifestar que, pues muy bien lo indicas, eh, la administración tributaria también pone en sus sistemas los contribuyentes que eventualmente ya han tenido en algunas ocasiones litigio tributario o requerimientos donde puede ser que el sistema identifique que se incurrió en alguna situación por un año grave en específico, puede que en los próximos años esté incurriendo en la misma situación. Entonces el sistema identifica inmediatamente las posibles inconsistencias en años subsiguientes. Entonces eso es importante porque pues eso hace que la administración tributaria pueda iniciar estas investigaciones además automáticas, pero que también generen un efecto dominó hacia el futuro. Y adicional a eso, también como lo manifiesta Melissa, hay unos temas que me gustaría que comentaras acerca de cómo también la administración tributaria enfoca sus sistemas en aumentos
de cuantías y en aumentos de producciones de los contribuyentes cuando generan mayores operaciones y se encuentran diferencias en estos temas de declaraciones de un año a otro. Claro que sí. Más adelante incluso ahondaremos un poquito sobre ese tema, cuando, por ejemplo, hay una diferencia en los ingresos o en las ganancias que podría declarar en determinado sector respecto, digamos, de otros contribuyentes que tienen la misma actividad económica, que eso también hace que se prendan las alarmas. En el tercero, dentro de este primer eje de control de la estrategia de la DIAN, hablamos de la fiscalización preventiva, de la que ya Juan nos ha hablado antes. Este es uno de los ejemplos que tenemos, un ejemplo muy reciente, es del 5 de marzo del 2026, y es que ahorita la DIAN no necesariamente espera que se materialice una irregularidad o incluso a que se deba cumplir, a analizarla después de que se deba cumplir la obligación tributaria. Aquí estamos viendo un ejemplo en el que la administración le envía a un contribuyente una solicitud o un seguimiento de facturación electrónica. Y dentro de este correo lo que está diciendo la administración es, a través del análisis detallado de toda la información que yo tengo, sé que usted hizo ciertas transacciones económicas y que usted tiene el deber de presentar o de expedir la factura electrónica. Entonces, lo que estamos viendo es que la administración ya está haciendo un control anterior, ya no es reactiva, ya es preventiva, ya le dice al contribuyente, recuerde que usted tiene que cumplir esta obligación. Y con esto lo que hace es claramente tener muchísima más información para el momento en el que va a efectuar un proceso, va a iniciar un proceso de fiscalización. También tenemos el siguiente ejemplo y está muy atado con el panorama que vimos de recaudo, y es este comunicado de prensa donde la DIAN menciona que va a aplicar una revisión de las autorretenciones a más de 200 empresas, y dentro del mismo comunicado reitera taxativamente que es un control de fiscalización preventivo y, por supuesto, persuasivo. Esto, digamos que como conclusión de este primer eje, lo que busca claramente es más eficiencia de la gestión del control fiscal, y esto lo que le va a permitir a las administraciones enfocar sus recursos en los contribuyentes que le generan un mayor riesgo fiscal. Hablando del segundo eje, este está enfocado a la tecnología, digitalización del control y la digitalización del control tributario. En este punto, el elemento central es el sistema de facturación electrónica, y ya lo vamos a ver, pero esto se divide o lo dividimos en tres segmentos, igual que el primer eje. Sistema de documento electrónico, una base de datos integrales de las transacciones económicas. El segundo es la interoperabilidad de la información, y es que la administración tributaria a hoy ya no se analiza de manera aislada. Y una tercera, que es una automatización del control, que lo que va a generar es un menor tiempo de fiscalización y una mayor capacidad de control de la administración. En este primer módulo, que es el sistema de documentos electrónicos, como lo decía, el punto central es la ampliación del sistema de facturación electrónica y de los documentos electrónicos. Y es que la factura electrónica no solo cumple una función de soporte documental. En realidad, lo que estamos viendo es que se ha convertido en una herramienta muy potente de control casi que en tiempo real, porque cada factura electrónica transmitida a la DIAN permite que la administración tributaria conozca quién vende, quién compra, cuál es el valor de la operación, cuál es el IVA asociado, cuál es el momento de la transacción. Entonces, esto lo que crea es una trazabilidad completa de las operaciones, y lo acabamos de ver en el ejemplo de la fiscalización preventiva. Incluso antes de que el contribuyente tuviera que presentar o cumplir con su obligación tributaria de expedir la factura electrónica, la DIAN ya sabe qué transacción hizo, la DIAN ya sabe qué operación económica ha realizado. Pero Eh, en ese tema quiero hacerte una pregunta. Adelante. Este tema preventivo y persuasivo,
no solo lo hemos visto en el tema de facturación, sino también en las declaraciones. También, sí, señor, Entonces, de acuerdo. muchas de las inquietudes surgen es, oiga, ni siquiera se me ha vencido el término para declarar, ni siquiera tengo, eh, ni siquiera tengo datos consolidados para un año en específico, porque todavía estoy en toda mi área de contabilidad y en todas mis análisis preparando todo para presentar las declaraciones tributarias y ni siquiera estoy en el tiempo. ¿Cómo, has visto, cómo hemos visto este tema frente a eso persuasivo? Es decir, ¿ves que es razonable eventualmente estos temas preventivos o por qué crees que la DIAN lo está haciendo? Desde nuestro lado hemos visto que no, de hecho es algo que no se comparte porque incluso, como lo decías antes, de que tenga la obligación de presentar la declaración o de que tenga la obligación formal o sustancial, apenas estoy consolidando mi información, apenas estoy revisando y esto lo que genera es más un tema persuasivo que preventivo, ¿no? Es un tema que le genera al contribuyente y que le genera a la empresa directamente una presión sobre la fiscalización. Entonces, desde nuestro lado lo vemos de esa manera. Claro, y eso no significa propiamente que yo no pueda cambiar mis posiciones así sea la Por, administración tributaria la que me estén verificando de manera preventiva y anterior. Y en ese orden de ideas empieza a pedir la administración tributaria una serie de información, de ¿sí? acuerdo. Que el contribuyente o eventualmente no tiene, porque está apenas en el análisis, o en su defecto puede ser cambiante. Entonces, en esos temas, porque fíjense que si uno no atiende un requerimiento de información, otro método de fiscalización es las sanciones, porque recaudan plata a punta de sanciones que pueden ser derivadas de una entrega de información que posteriormente pueden decir que es inexacta. Pero en este caso, no creemos que haya una inexactitud propiamente, porque pueden ser informaciones cambiantes debido a la operación y el análisis preliminar que cada contribuyente está haciendo. Así es. De hecho, en la parte donde mencionamos como, bueno, qué hacer después de ver estas tendencias de fiscalización, una de ellas es la planificación o la revisión anticipada de cómo se debe dar respuesta a este tipo de mensajes o de correos donde se solicita información previo incluso al cumplimiento de la obligación tributaria. Y ya lo veremos un poquito más adelante. Continuando con este primer segmento, el segundo eje, que es sistema de documentos electrónicos, vemos entonces, como lo decíamos, que el sistema de información se está ampliando cada vez más, que ya no solamente tenemos la factura electrónica, sino documentos soportes, por ejemplo, en adquisiciones de no obligados a facturar, el radial, la nómina electrónica, y esto, como lo decía, lo que genera es una base de datos integral respecto de las transacciones económicas. El segundo es la interoperabilidad de la información y este es otro punto clave y es que la DIAN tiene cada vez más capacidad de cruzar información entre entidades. Entonces celebro un convenio con la Superintendencia de Sociedades, tiene la información de las cámaras de comercio, tiene la información de las entidades financieras, entonces esto implica que la información tributaria ya no se analiza solita como cuando iba al funcionario y revisaba los documentos contables, los documentos tributarios, sino que ya el mismo sistema me puede unir o me puede analizar información económica, información de la sociedad, información tributaria, y esto claramente hace que el control sea mucho más riguroso. Y en el tercero tenemos la automatización del control y es claro, ya tengo todo un sistema de información. Adicionalmente, no es solamente mi entidad, sino que tengo muchas más entidades y mucha información
para cruzar, y lo que me hace este nuevo software o estos sistemas tecnológicos de la administración es que me genera las alertas. Entonces ya el funcionario no pierde, o la DIAN no pierde una cantidad de tiempo considerable en revisar dónde puede estar la inconsistencia, sino que directamente el sistema ya sabe dónde puede haber una inconsistencia y el funcionario ya sabe a dónde dirigirse. Incluso vemos, como lo decía Juan, que estos mecanismos automáticos de alerta lo que hace es decir, ok, aquí puede haber una inconsistencia, mandan correos solicitando determinada información al contribuyente. Y este tema, te pregunto, el que acabas de ver, ¿por qué es importante, sí, en tu criterio, frente al punto del tiempo? Acabas de decir que los sistemas son muy rápidos ahora y que tienen una identificación. ¿Cómo afecta eso la investigación de cara a los procesos de firmezas de las declaraciones y de las investigaciones de la administración? Lo que veíamos antes era que la administración se daba cuenta mucho tiempo después de la inconsistencia, a partir, digamos, o partiendo del momento en el que el contribuyente debía presentar su obligación tributaria. Ahora que podemos ver un poco con este tema de la automatización y el tema de la fiscalización, y es que la la firmeza de las declaraciones es un tema que no está pasando por alto la administración, que cada vez atiende mucho más rápido a esas inconsistencias, y la firmeza que en algunos casos podía jugar a favor del contribuyente porque la administración perdía la facultad para fiscalizar, ya es una cosa casi que inexistente. O sea, la firmeza de las declaraciones o el tiempo de firmeza es casi que suficiente para que la administración pueda revisar cada vez más las inconsistencias de estas declaraciones. Y aparte de eso, lo que estamos viendo, que también lo veremos un poquito más adelante, es que la administración está siendo un poquito eh, condescendiente, por así decirlo, con el tema del procedimiento. Esto ya lo veremos y lo ampliaremos a detalle en los siguientes minutos. Y es que hay un tema importante con el tema de los procedimientos especiales dentro de este proceso de fiscalización que debe ser revisado. Y entonces, para finalizar en este punto, si esto está tan automático y tan rápido, porque se está usando la tecnología de la inteligencia artificial, incluso lo estamos viendo desde el punto de vista de las firmezas que se acortan con ocasión de, por ejemplo, aplicar a los hoy existentes beneficios de auditoría. Así es. La administración ya puede identificar que una determinada declaración, por ejemplo, en el caso de la declaración de renta, el tiempo de fiscalización, como se puede acortar por el beneficio de auditoría entre 6 y 12 meses, lo que hace es que como hay unas mayores alertas o hay una segmentación de los contribuyentes en donde seguramente la declaración que adquiere firmeza en menor tiempo, hace pasar al contribuyente como un contribuyente que tiene un mayor riesgo de fiscalización, porque muchas veces o en el pasado lo que se hacía era utilizar un poco ese beneficio de auditoría para cerrar el término de firmeza y evitar una fiscalización. Lo que hace la administración es que con esta segmentación ya sabe dónde debe revisar de forma casi que inmediata las declaraciones para que no adquieran esa firmeza y no pierdan esas facultades de fiscalización. Continuando, el tercer eje que es el de reorganización y fortalecimiento institucional. En este vemos que en los últimos años también se han adelantado procesos para ampliar
la planta del personal, para fortalecer perfiles técnicos, para mejorar capacidades tecnológicas de la misma entidad y el objetivo sigue siendo claro y es mejorar la fiscalización tributaria y la eficiencia del recaudo. Sobre este tema de perfiles técnicos ya vamos a ver que esto ha tenido su impacto en determinadas tendencias de fiscalización, específicamente en temas de precios de transferencia, de operaciones entre vinculados, eh, porque antes de pronto estas operaciones o estas estructuraciones o estas estructuras más bien empresariales de pronto pasaban un poco desapercibidas por falta de conocimientos técnicos de los funcionarios de la administración. Después de ver la estrategia de la DIAN en el 2026 y cómo tiende a evolucionar la fiscalización y cómo tiende a pasar de un modelo reactivo que hemos conocido durante los últimos años a un modelo preventivo, tenemos las 5 tendencias de fiscalización que se están viendo en el último tiempo y digamos que las implicaciones que podría tener eso para las empresas y los contribuyentes en general. La primera es la fiscalización claramente basada en analítica de datos y en estos perfiles de riesgo que revisamos. Y es que eso implica que las empresas enfrenten un mayor riesgo de fiscalización cuando, por ejemplo, lo que Juan mencionaba antes, que preguntaba un poco, y era cuando yo tengo un margen de rentabilidad significativamente distinto al promedio de mi sector, eso ya es una alerta para la administración. Cuando yo tengo una variación atípica en mis costos o en mis deducciones, eso ya prende la alarma. Cuando tengo diferencias entre facturación electrónica e ingresos declarados, cuando tengo inconsistencias entre información reportada por terceros y la declaración del contribuyente. Un segundo es el control en tiempo casi real a partir de la facturación electrónica, y esto significa que las inconsistencias ya no se detectan años después, sino prácticamente al momento de la transacción, y como lo reitero, lo vemos en el ejemplo que pusimos de este mensaje que fue enviado al contribuyente incluso antes de que tuviera que expedir la factura electrónica. El tercero es la intensificación de cruces de información entre entidades, y es que el contribuyente presenta ahora o enfrenta un mayor riesgo cuando existe una desalineación entre la información que reporta en distintos sistemas o en distintas entidades. Y ahí el cruce de la información es casi que inmediata y prende la alarma de la DIAN. El cuarto es un mayor control sobre la planeación fiscal y las estructuras complejas, y este era el tema que les hablaba de ese personal técnico, y es que la DIAN ha fortalecido las capacidades que tiene para analizar las estructuras empresariales complejas. Y aquí hablamos, reitero, de operaciones entre vinculados, de precios de transferencia, de utilización de beneficios tributarios, que ahí podemos hablar del beneficio de auditoría, reorganización empresarial, y esto implica que esas estructuras que pasaban un poquito por debajo están siendo revisadas bajo criterios de sustancia económica, abuso en materia tributaria y finalidades de las operaciones. Y aquí hay algo muy importante, y es que respecto a esto hay una carga probatoria muy importante, y también lo vamos a detallar más adelante cuando hablamos del qué hacer en estos temas de operaciones entre vinculados, de estructuras empresariales. La carga probatoria para el contribuyente es altísima, es muy alta. Entonces, siempre una de las recomendaciones será documentar muy bien este tipo de operaciones. Una quinta, que es fiscalización de agentes retenedores e incremento del riesgo penal. En el tema del riesgo penal lo ahondaremos más adelante también, pero esta es muy clara, y es que hemos visto un aumento muy significativo en la fiscalización a agentes retenedores y autorretenedores. Podríamos hablar de una sexta, que es respecto de esta fiscalización preventiva mediante comunicaciones masivas, y son esas acciones de la administración a que el contribuyente corrija voluntariamente las inconsistencias. Y aquí hay un punto
que creo que lo mencionaba antes, y es que esto significa un riesgo superior para las empresas porque, primero, esto podría implicar o podría indicar que la administración tributaria ya ha identificado posibles inconsistencias. Entonces, no verlo desde el... Es una comunicación masiva, es una comunicación preventiva, como antes se veía, que era como, bueno, esto se lo mandan a una cantidad innumerable de contribuyentes, pero esto lo que hoy podría generar o significar mejor después de ver que ya tiene un montón de información, que ya tiene un sistema que analiza toda esa información, es que ya hay de pronto una posible inconsistencia en la información que reporté. Y el otro riesgo es precisamente respecto de la planeación y de cómo debo yo contestar este tipo de correos, este tipo de mensajes, este tipo de solicitudes de la administración. Porque a veces lo que vemos es que como se entiende un correo que simplemente está mandando para solicitar cierta información o se peca por exceso porque se manda más información en la que se debía o de pronto no se responde en debida forma. Entonces eso podría generar también o repercutir de forma desfavorable en la empresa o en los contribuyentes. Adicional a eso, tenemos otras tendencias de fiscalización. Muy a nuestro pesar, hemos visto lo siguiente, y es el tema del embargo preventivo. En el artículo 837 del Estatuto Tributario, el legislador faculta al funcionario de la administración para que de manera previa o simultáneamente a la expedición del mandamiento de pago, se pueda ejecutar la medida cautelar de embargo o de secuestro de los bienes del deudor. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que los funcionarios o que la administración está desconociendo el procedimiento tributario para hacer para aplicar este tipo de medidas. Y esto va muy atado al siguiente, y es el desconocimiento del límite de inembargabilidad y del límite de los embargos que están contemplados en estos artículos respectivamente. Y es que cuando se ejecuta esa medida de embargo preventivo, lo que está pasando es que el funcionario o la administración desconoce que, por ejemplo, para personas naturales el límite de inembargabilidad es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el límite de embargos es de el embargo no puede superar el doble de la obligación más los intereses moratorios. Y tenemos un caso en el que un contribuyente ni siquiera debía a la administración y se trataba de un tema que bataba el tercero y es que no había actualizado su sistema y no había aplicado el pago a determinada deuda de 50 millones de pesos y los embargos ya iban por más de 300 millones de pesos. Y está ese desconocimiento de la norma porque es taxativa y dice que el embargo no puede superar más del doble de la obligación más los intereses moratorios, pero eso es desconocido o desatendido por la administración tributaria. Y es que esto claramente lo que implica es un mayor recaudo y que sea mucho más rápido. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues primero, el tema del recurso para las compañías, para las personas naturales, porque pues les embargan sus cuentas y en una cantidad casi que triplica la deuda y adicionalmente el desgaste que tienen que tener tanto de recursos como de tiempo para que la administración efectúe en debida forma la actualización de sus sistemas. Estamos hablando aquí del tercero y es que la administración no está actualizando y esto no solamente se limita a la DIAN, sino también a otras administraciones tributarias, lo hemos visto, de distritos, municipios, donde no están actualizando su sistema y las deudas que ya han sido canceladas siguen siendo cobradas. Entonces, esto es algo que lamentablemente estamos viendo, pero también hace parte como de toda esa presión respecto del recaudo que debe hacer la administración. Y ahí hay un tema importante que qué pena que te interrumpa, y es si se ha invertido en los sistemas tributarios para una mayor fiscalización, ¿por qué también no se invierte en el sistema tributario para que las administraciones identifiquen que, a ver, cuando llega un embargo, la DIAN o las administraciones tributarias mandan un oficio, ¿sí?
que se replica en todas las entidades financieras del contribuyente. Si ya la administración tributaria tiene un embargo consolidado y efectivo de una entidad financiera, entonces las otras entidades financieras no analizan si ya hubo un cumplimiento o no de ese congelamiento de recursos. Simplemente acatan la orden por ser una autoridad administrativa. Entonces, si la administración tributaria contara en sus sistemas con una actualización automática que ya el contribuyente tiene congelado un tema mientras hay una discusión o mientras se resuelve el tema de la posible omisión o inexactitud del tema tributario. ¿Por qué no automáticamente, si ya tiene congelados unos temas que fueron reportados por una entidad, da de baja los otros oficios y le indica ya a las otras entidades, no sigo? Entonces eso también sería evitarle un desgaste al contribuyente, como lo dice Melissa, de tener que ir a pedirle a la DIAN que desembargue lo que ha desembargado, lo que ha de embargado superando el límite. Lo mismo debería ocurrir con el sistema de las actualizaciones de las deudas. Lo que hemos visto nosotros en la actualidad es que hay una falta de conexión entre las diferentes áreas o entidades de la administración tributaria. Es decir, cobranzas no se habla con fiscalización, fiscalización no se habla con otra área jurídica, y en consecuencia lo único que se remiten es a ver un sistema. Entonces, creo que parte de esa actualización es esa, ¿sí? Es parte de mirar esos temas de cómo se actualiza el sistema a favor también del contribuyente. Gracias, Melissa. Así es, Juan. Y adicionalmente tenemos estas tendencias de fiscalización derivadas de emergencias y reformas que sobre esta Juan también nos va a ampliar Mire, la información. con ocasión de las emergencias económicas, ¿sí? Y de las reformas, se han creado nuevos se han creado nuevas tendencias y nuevos impuestos, ¿sí? Entonces, piensen ustedes en el primero que tuvimos, plásticos de un solo uso, las sobretasas que se crearon con la emergencia que hoy está suspendida en análisis de la Corte Constitucional para algunos temas relacionados con impuestos a entidades financieras y emitidas a inspección de la Superintendencia Financiera. Algunos temas también relacionados con incrementos de impuestos prediales que ocurren por el catastro multipropósito que está en boga en todo el territorio nacional, y hoy en día el más que sonado impuesto al patrimonio. Pero entonces esto va atado con ocasión a lo que manifestamos al inicio. Todo el mundo venía con un punto de partida en el plástico, y llegó el tema del plástico de un solo uso y nadie lo tenía en el radar porque no fue muy claro, y pusieron a correr a todo el mundo a declarar ese impuesto con 3 o 4 días. Las sobretasas, entramos en la discusión de si era legal o no y si la corte lo iba a suspender o no. Y entonces unos corrieron a declarar y otros no declararon y entró la suspensión. Entonces los que declararon están en la coyuntura de que qué pasó con la suspensión y qué va a pasar. Y el incremento del impuesto predial, pues llega la gente a recibir su factura de impuesto predial con un avalúo supremamente superior al que tenían antes, y se enteran es cuando ya se hizo el incremento. Y el impuesto al patrimonio, pues declaran un decreto de emergencia en el día 24 de febrero, y le dan un rango de acción a las compañías de 2 días hábiles porque se generaba, o el hecho generador del impuesto se causaba un domingo, que era 1 de marzo. Entonces, todos los contribuyentes que tratan de ser juiciosos, que tratan de entender, primero se entienden enredados, segundo no tienen certeza y no hay seguridad jurídica sobre estos puntos, y tercero los ponen a correr y cambiar toda la tendencia que hay o que venían ellos analizando de años atrás, ¿sí? Para poder cumplir con unas obligaciones formales. ¿Cuál es la obligación formal? Presentar la declaración. Estoy seguro que muchos de estos contribuyentes van a incurrir en imprecisiones, no porque tengan el ánimo de incurrir en ellas, sino porque no van a tener, porque no tuvieron el tiempo de aterrizar con sensatez y tranquilidad
para poder declarar y probablemente en un futuro vamos a tener fiscalizaciones por temas de inexactitud. Entonces, fíjense cómo la tendencia de fiscalización de estas emergencias probablemente en un futuro se puedan ver sobre el orden del día. Gracias, Juan. Listo. Y ahorita seguimos bueno, después de ver esas tendencias de fiscalización y las implicaciones que tiene para las empresas, ¿qué hacer? Bueno, entonces la primera es implementar modelos internos de gestión del riesgo tributario. Y aquí hablamos de una revisión periódica de los indicadores tributarios, un análisis de los márgenes frente al sector, un monitoreo de esas inconsistencias de la información reportada. También fortalecer controles internos ya desde la generación de la información tributaria, especialmente en los procesos de facturación, en la determinación del IVA, en la conciliación entre los sistemas contables y la facturación electrónica, fortalecer o robustecer esos procesos de conciliación de la información entre la contabilidad y la información financiera con las declaraciones tributarias, con la facturación electrónica, con la información reportada a terceros. Y esto implica implementar unos procesos que permitan la validación de esos datos incluso antes de presentar la información, porque como lo hemos visto, la administración ya tiene conocimiento de todas estas transacciones económicas, de estos movimientos, información de las cámaras de comercio, de las super sociedades, de las entidades bancarias, que lo que hace es pues prender muchísimo más fácil las alarmas. Asegurarse también de que estas estructuras y estas operaciones cuenten con una justificación económica clara, lo que decíamos, el tema de las operaciones entre vinculados, de estas estructuras empresariales que suelen ser más complejas, ahora están siendo un foco para la administración y están siendo revisadas con lupa, especialmente sobre la sustancia económica de esas operaciones. Y reiteramos el tema de que la documentación en este tipo de operaciones y de estructuras debe ser muy amplia, debe ser suficiente, porque la carga probatoria de este tipo de operaciones es muy alta. Y que deba existir también una coherencia entre la estructura jurídica de estas operaciones y la realidad operativa del negocio. Sí, porque muchas veces lo que se hace es, sí, yo cumplo con la forma jurídica de esta operación o de esta estructura empresarial, pero lo que entra a analizar la administración es si en efecto tiene sustancia jurídica, si en efecto se realiza esa operación. Y podríamos hablar de una última, que es respecto de todos estos mensajes masivos, de estas comunicaciones masivas, y es desarrollar protocolos que le permitan a las empresas, a los contribuyentes, analizar de manera rápida también esas comunicaciones, de revisar de qué se trata la inconsistencia que señala la administración y de evaluar las posibles consecuencias que puede tener corregir una declaración por ese mensaje preventivo o ajustar la información que reporté, porque pues esto de pronto posteriormente lo que pudiera generar es un impacto negativo o que prenda una alerta sobre otro periodo fiscal, por ejemplo, sobre todo o sobre otro tributo. En conclusión, de este tema, estamos viendo que la estrategia de la DIAN confirma una vez más que la fiscalización en Colombia está entrando en una nueva etapa, en una fiscalización basada en datos, digital, cada vez más preventiva, podríamos decir que en algunos casos más persuasiva, y que hoy la administración tributaria tiene más información, más tecnología, más capacidad de detectar inconsistencias casi en tiempo real. Y esto lo que significa es un mayor riesgo para las empresas porque ya no se trata solo de una interpretación de la norma contable o de la norma tributaria, sino que el mayor riesgo se encuentra ahorita o está avanzando hacia la consistencia y la calidad de la información que yo le reporto a la DIAN. En esta tercera parte ya hablaremos de la doctrina y la jurisprudencia reciente que aumenta riesgos. Para esto es importante mencionar que respecto de la doctrina de la DIAN,
si bien los conceptos no son no son vinculantes para los contribuyentes, sí son obligatorios para los funcionarios, pero eso lo que permite identificar al contribuyente es más o menos hacia dónde va la interpretación de la norma o de una u otra circunstancia para la administración y determinado eso, pues también cómo puede moverse sin que sea vinculante para el contribuyente. Hablamos. Ahí en ese tema, y te interrumpo un segundo, quisiera que explicaras muy corto cuál es la importancia de estar dateado con el tema de la doctrina, sobre todo en el tema del volumen de los conceptos que salen y cómo la administración, incluso en algunas ocasiones, reconsidera sus posiciones en menos de un mes. Claro que sí. Si bien, como lo decía, no son vinculantes para los contribuyentes, sí determinan cómo la administración está interpretando la norma. Hay eh, actuaciones de la administración perdón, de los contribuyentes que se pueden fundamentar en posturas de la administración, porque la administración también hace una interpretación de la norma. Eh, como el volumen es tan grande, es posible que, bueno, esto también obviamente marca una tendencia de hacia dónde va la fiscalización de la administración tributaria y cómo se debe mover el contribuyente y cómo debe planificar su riesgo tributario. Y si en oportunidades ha cambiado su postura y puede ser o generarle una mayor alerta al contribuyente de cómo debe iniciar o desplegarse en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino también si hay alguna alternativa en la que el contribuyente puede moverse para determinado asunto específico. Si al cambiar esa postura le resulta más favorable a los intereses a la compañía o al contribuyente. Tenemos un primer concepto, que es el 1485 del 2025. En este se pregunta a la administración sobre el alcance de las facultades de fiscalización que le otorga el artículo 684 del Estatuto Tributario. En este artículo se habla de que la administración tiene amplias facultades para verificar la exactitud de las declaraciones, investigar la realización de los hechos generadores de los tributos, citar o requerir al contribuyente y cómo debe ejercerse esas condiciones, cuáles deben ser esas condiciones para ejercerse esas facultades. Y en este concepto la DIAN reitera que sus facultades son amplias, eh, que le permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Sin embargo, dentro de este concepto, también la administración habla de los límites de las facultades de los límites a esas facultades que están determinados sobre todo por la ley y la Constitución, en donde hablamos, por ejemplo, del artículo 29 de la Constitución, donde se habla del debido proceso, el artículo 209 del mismo texto constitucional que habla de que la función administrativa pues debe seguir ciertos principios de legalidad, de imparcialidad, que de pronto pueda generar o descartar cualquier margen de discrecionalidad absoluta pues en el ejercicio de la función fiscalizadora. Y el estatuto, los límites que están en el estatuto tributario, por ejemplo, los procedimientos específicos sobre inspección tributaria o inspección contable, y los que están desarrollados en la jurisprudencia, que son que todos los actos administrativos deben estar debidamente motivados y guardar relación entre los hechos y las consideraciones jurídicas. Pero esto, ¿qué impacto práctico tiene respecto de la fiscalización? Es un incremento en las inspecciones tributarias, en las inspecciones contables, en reiterar cada vez más que la DIAN tiene una amplia facultad para fiscalizar las declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Un segundo concepto, que es el 767, y aquí tocamos un poco el tema, por ejemplo, de la firmeza del que hablábamos antes, y es que en este se pregunta si la disminución del término de firmeza derivado del beneficio de auditoría en el impuesto sobre la renta impacta o se extiende a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente.
Y en 2026 la DIAN reitera que aunque la declaración de renta pueda quedar en firme en un término reducido de 6 o 12 meses por ese beneficio de auditoría, esto no implica que la administración tributaria pierda la facultad de fiscalizar, por ejemplo, las declaraciones de IVA o de retención en la fuente de los mismos periodos grabables. Y esto se debe a que para la administración el legislador no extendió esos efectos del beneficio de auditoría a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente, y en ese sentido, pues estas dos continúan con el término de firmeza general de las declaraciones. El riesgo o el impacto práctico que tiene esto es que a veces muchas empresas descansaban, entre comillas, porque la firmeza de la declaración de renta pues les generaba cierta tranquilidad respecto de este otro tipo de obligaciones como te digo, de retención en la fuente de los mismos periodos grabables, pues digamos que no es así, pueden recibir requerimientos paralelos de la administración respecto de estas dos obligaciones. Seguimos con las sentencias, que sobre esto nos va a hablar Andrea Gams. Entonces le cedo la palabra. Buenos días para todos. Espero se encuentren bien. Vamos a hablar de un tema, como ya lo hemos visto, si bien el Consejo de Estado también se ha pronunciado respecto de el sistema de gestión de riesgo. Entonces es importante que actualmente o generalmente la DIAN lo que hace es que está utilizando una mayor tecnología, más cruces de información, está revisando, está siendo un poco más analítica en cuanto a los riesgos que están presentando las compañías, con el fin de iniciar procesos de fiscalización. Entonces el Consejo de Estado se pronunció en la sentencia 27067 de 2025 donde confirma que la DIAN puede mantener en reserva eh, los criterios que utiliza para eh, establecer o clasificar en el sistema de gestión de riesgo a los contribuyentes. Es decir, ¿o qué significa esto en la práctica? Que el contribuyente no puede saber la razón o los motivos o los criterios que la DIAN utilizó para que esté en alto riesgo, en medio riesgo o en riesgo bajo, lo que genera que pues el contribuyente se enfrente a un asunto o a un tema que desconoce al saber cómo fue que fue clasificado en uno de estos, por uno de estos niveles de riesgo. ¿Listo? ¿Qué es importante? Eh, O, para tenerlo en cuenta, el hecho de que la DIAN no pueda o no revele cuál fue el criterio pone un poco en desventaja tanto al contribuyente al momento de saber exactamente por qué es que lo están requiriendo y cuál fue la razón por la que fue auditorado o empezó el proceso de fiscalización. Y ahí en ese Entonces, tema, y ahí en ese tema, Andrea, que es muy sí, importante lo que acabas de decir. En, en el análisis que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos temas, puede que la automatización de la fiscalización tributaria implique también que se, que los actos que conllevan o que profieren la administración tributaria puedan estar viciados o tengan algunos componentes que son alejados de la realidad y el contribuyente tenga la posibilidad de manifestarlo frente a una sí. que no hay una motivación, no es clara, sino que fue como automático, pues. Eh, En este punto es importante establecer que si bien sí hay una posibilidad de que el contribuyente pueda exponer su motivo de inconformidad, una vez la administración le diga, lo estoy requiriendo por bien sea activos omitidos o inconsistencias en las declaraciones, se debe tener o se debe tener sí, se debe tener los soportes que acrediten el por qué no es procedente la afirmación que está haciendo la administración, ¿sí? Entonces, sí, cualquier
se puede asumir que cualquier inconsistencia que se refleje o que refleje el sistema de gestión de riesgos ya es como una alerta, un bombillo que se prende internamente en la DIAN y que ahí es cuando empieza el proceso de una fiscalización preventiva, empiezan a enviar correos masivos, quieren validar el por qué de pronto se prendió, por decirlo así coloquialmente, el bombillo que activó la alerta en la DIAN. Pero eso no significa que siempre todo lo que indique la DIAN o todos los requerimientos o todas las fiscalizaciones que inicie estén bien o no se puedan como discutir, entrar a decirle a la administración que efectivamente es un error automático. Entonces, sí se puede cuestionar y sí se pueden discutir, bien sea en vía administrativa o ya en lo contencioso administrativo, que es vía judicial. Otra sentencia del Consejo de Estado es la 28292 de 2025, que esta básicamente lo que dice es si es probable o se puede iniciar una inspección tributaria o una inspección tributaria suspende el término de revisión. Entonces, en esto el Consejo de Estado se pronunció, dijo que sí hay posibilidad de que proceda o que el término de las inspecciones tributarias suspenden el término de revisión de las declaraciones siempre y cuando se hagan dentro del término de la revisión, o sea, se notifique. Y si o sea, si se ha practicado la prueba dentro del término establecido, dentro del plazo legal, es procedente que o tiene plena validez la inspección tributaria. ¿Listo? Esta sentencia precisa que es válida la suspensión del término de revisión si se notifica. Y un riesgo crítico es que aumenta la vigencia del poder de fiscalizador de la DIAN y se amplía el término no para sancionar. Es decir, si para notificar o para hacer la revisión de una declaración son 3 años del término de firmeza, lo que pasa es que si la DIAN notifica una inspección tributaria antes de los 3 años, lo que genera es que se aumente el proceso de fiscalización y la DIAN tenga más tiempo para revisar detalladamente la declaración. Ahí en ese tema es muy importante, Andrea, también poner en contexto a todos nuestros invitados que por el hecho de que me hayan notificado un correo electrónico o me hayan informado sobre la inspección, no necesariamente eso va a suspender inmediatamente el tema. Entonces el contribuyente tiene que estar muy atento qué clase de correo llegó. ¿Por qué? Porque eventualmente puede ser que sea solo un correo informativo y que no cumpla con los requisitos de ley y así como lo indica Andrea, pues prácticamente no se practicó la inspección que dio lugar a la suspensión del término. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente porque la línea pacífica del Consejo de Estado y adicional a ello, la doctrina, pues es claro que no basta con una simple notificación, tiene que ser una práctica efectiva de la inspección tributaria para que se le amplíe esta facultad de fiscalización a la administración tributaria. Entonces eso es muy importante. Sí, entonces, importante acá, y es que este modelo actual se alinea con la mayor capacidad de fiscalización gracias a toda la información electrónica y a todos los reportes en tiempo real que tiene la administración, como lo mencionó Melissa en minutos anteriores, y es que ya hay un sistema donde la DIAN puede revisar todo en tiempo real. Entonces, claro, al validar que efectivamente estamos de pronto próximos a que se genere la firmeza de una declaración, es donde la administración valida ya con lupa más concretamente si hay algún aspecto que el contribuyente, si hay algún error, alguna inconsistencia de la declaración, para poder, por decirlo así, que no se ejecute o que no quede en firme la declaración y poder requerir al contribuyente. Pero como lo afirmaba Juan en este punto, sí es importante validar exactamente cuál es la notificación que llega, que si es un acto administrativo o es una mera formalidad, que es un correo que no cumple o con los requisitos exigidos para que se tenga como una inspección tributaria.
La sentencia 2782, 28712 de 2024, es importante indicar que generalmente la DIAN emite requerimientos o resoluciones, sanciones por temas de información exógena. Entonces, sanciona al contribuyente por eh, cosas o, por decirlo así, por errores formales. Es decir, se equivocó en un dígito o modificó algo que no afecta a la base grabable de la información exógena reportada por el contribuyente. Entonces, la sentencia se pronunció frente a este punto y lo que dijo fue que revocó la sanción impuesta por la DIAN al considerar que el contribuyente corrigió dentro de la oportunidad razonable. ¿Sí? O sea, es decir, al corregir dentro de la oportunidad no se genera la conducta sancionable. Por consiguiente, no es viable que la DIAN imponga una sanción por este tipo de temas. Un riesgo que existe y que todavía está latente es que la DIAN sigue sancionando errores formales, pero ya se pronunció el Consejo de Estado indicando que debe ser razonable. O sea, la sanción impuesta por parte de la Administración Tributaria hacia el contribuyente debe tener razonabilidad de ser. En esta, sí, no sé, Juan, tú nos hables sobre esta sentencia. Esta sentencia es interesante porque el Consejo de Estado manifestó que se le rechazaron unos costos de operaciones supuestamente con proveedores. El contribuyente tuvo una operación con proveedores inexistentes y confirma que la investigación que realizó la DIAN concluye en que los costos compras pasivos y todo lo que tiene que ver con el IVA descontable se soportaban en operaciones inexistentes y proveedores sin sustancia económica. Entonces, ¿por qué es relevante este tema? Porque ahora la administración está empezando también a fiscalizar, supuestamente porque un contribuyente tuvo operaciones con alguien que no tenía capacidad. Si yo logro demostrar que todo lo que yo hice fue real y que con un gran acervo probatorio eso es real, pues el Consejo de Estado en este caso, si bien no le entregó la razón al contribuyente, lo cierto manifiesto es que sí tenía la facultad de haber demostrado por qué su operación sí fue real y por qué eventualmente la relación entre ese contribuyente y ese proveedor, esa relación escapa un poco de la órbita de control del contribuyente. Entonces, ¿cuál es la importancia de este caso? Es que la DIAN está fiscalizando y está rechazando costos aún con factura y contabilidad se identifica fallas de trazabilidad. Y en este caso, lo que hay que tener muy claro y lo que hay que tener muy presente es que la carga probatoria se devuelve al contribuyente. Entonces, es claro que en muchas transacciones y operaciones será el contribuyente quien tenga la obligación, porque prácticamente se vuelve una obligación, de construir todo un documento y todo un file o todo un archivo que tenga el medio probatorio para demostrarle a la administración que yo lo que hice fue real. Entonces, esta sentencia es muy importante porque es una sentencia de este año, es una sentencia que se está empezando a generar de manera reiterativa, pero la manera en que podremos solventar este tema y demostrarle a la administración tributaria o en su efecto al operador judicial será a punta de pruebas. Y las pruebas tienen que ser finas, tienen que ser pruebas pertinentes, tienen que ser pruebas además que sean reales. Entonces la invitación es también construir este tema a raíz de un acervo probatorio. Listo. Ahora vamos a ver un análisis técnico de riesgos y costos más relevantes. Y entre ellos encontramos las desviaciones por estadísticas. ¿Qué quiere decir esto? Este es uno de los modelos más fuertes que está usando la DIAN, porque ya no se trata solo de revisar costos o deducciones, sino de comparar patrones estadísticos.
entre empresas del mismo sector y tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque una desviación estadística no baste para rechazar un costo, sí es un indicio suficiente para abrir una investigación. Ejemplos de desviaciones que generan alertas para la administración. Un margen bruto muy distinto al promedio del sector, gastos operacionales inusualmente altos, variaciones anuales abruptas sin explicación. Entonces, la administración lo que hace es que coge un grupo de compañías del mismo sector y hace la valoración estadísticamente, y ahí es donde empieza a validar si efectivamente hay inconsistencias de pronto en las declaraciones, en lo repartado entre un año y otro, entre el IVA. Entonces, es súper importante tener esto en cuenta. Otro que vemos que es el boom ahorita después de que se confirmó el tema de la facturación electrónica, es un riesgo por inconsistencias en la facturación electrónica. Entonces, ¿qué ocurre? Como lo decía Melissa, cada factura electrónica es un dato y cada dato alimenta el sistema general de riesgo de la DIAN. Entonces, errores en el XML como por ejemplo, fechas incorrectas o los códigos SIU están mal asignados. Eso generan alertas automáticas que lo que hace es que la DIAN hoy en día los cruza. Por ejemplo, proveedores con adquirente, ingresos versus costo, facturación versus exógena. Entonces, si hay un error, lo que hace es que automáticamente se dispara la alerta en la DIAN, en el sistema de gestión de riesgos, y ellos no, o sea, ahí es cuando empiezan a remitir como fiscalización preventiva, correos, si no se responde o el contribuyente no responde, entonces ya ahí empiezan directamente a emitir emplazamientos o requerimientos especiales, actos administrativos para requerir a los contribuyentes. Y iniciamos con la responsabilidad penal. Actualmente se están manejando o se están viendo tres tipos de delitos tributarios, hay tres tipos de delitos tributarios. El más frecuente es la omisión de agente retenedor. Hace como unos 4 o 5 años, este tema de omisión de agente retenedor no era muy visible. Sí había casos, pero no era muy frecuente. De un tiempo para acá, la administración o la fiscalía empezó a requerir de forma abrupta a muchos contribuyentes. Em, Ahorita andamos en esa omisión de agente retenedor, encontramos también el delito de defraudación o evasión tributaria y el delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, cada delito tiene una consecuencia que genera consecuencias que puede ser prisión, que es la privación de la libertad, sanciones y multas junto con intereses moratorios y antecedentes penales. La omisión de agente retenedor se encuentra tipificada en el artículo 402 del Código Penal y es que el agente retenedor que esté obligado o que tenga la responsabilidad de consignar los impuestos de retenciones o IVA y no lo haga puede enfrentar penas de 4 a 9 años de prisión. ¿Listo? El de defraudación y evasión tributaria incluye la omisión de ingresos y declaración de activos por debajo del valor real, con penas de 4 a 8 años. Y la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que esto lo vemos o se ve un poco más ya en temas solo administrativos. Esto no quiere decir que que la fiscalía no vaya a requerir al contribuyente, persona natural o representante legal de la compañía por este delito, que es ocultar activos o incluir pasivos inexistentes, puede generar penas de hasta 13,5 años. Entonces, ¿cómo inicia un proceso penal tributario en Colombia? Para que lo tengamos claro. Inicia la fiscalización y auditoría ante la DIAN y por parte de la DIAN. Entonces, es el indicio que la DIAN inicia o empieza para validar si hay algún inconveniente o si se genera delitos fiscales, que lo hace mediante declaraciones u omisiones. Es decir, por ejemplo, el delito de omisión de agente retenedor pues requiere a los contribuyentes que no generen el pago ni del IVA ni de retenciones o autorretenciones en la fuente, que está a su cargo.
Luego de que inicie la fiscalización, auditoría de la DIAN, hace el seguimiento con el contribuyente, requiere al contribuyente, emite mandamiento de pago, el contribuyente no respondió o simplemente, esto puede ser, ahorita lo que estamos viendo es que la DIAN lo que hace es que valida hacer una obligación y si no se generó una declaración de IVA, por ejemplo, y no se generó, automáticamente coordina con la fiscalía para que, y remite todo el expediente para que ya la fiscalía se haga cargo de hacer el cobro al contribuyente. O sea, es decir, de imputarle el delito penal, que es omisión de agente retenedor, bien sea. Y luego empieza la etapa de indagación penal. ¿Qué ocurre en esta etapa de indagación? La fiscalía investiga con entrevistas, inspecciones, análisis, ya hace cita al contribuyente para hacer un arraigo para que valide todos los datos del contribuyente, para validar, y luego continúa en la etapa de indagación penal. Ya sigue todo el inicio del proceso penal, que es ya el tema de audiencia de imputación de cargos, la audiencia de acusación. Entonces, ahí es cuando ya deja de ser un tema completamente administrativo y pasa a ser un tema directamente penal, que Y ya se pasa, o sea, ya la DIAN lo único que dice, la forma en que yo pueda emitirle un pase y salvo, que es lo que genera que la fiscalía detenga el proceso penal y se pueda archivar, se le pueda dar la preclusión o la sentencia inhibitoria, es que se tenga con el soporte que acredite que el contribuyente generó el pago total. ahí quiero hacerte dos preguntas para que puedas poner en contexto a nuestros invitados. Y la primera es, que tiene que ver con con esta responsabilidad penal. ¿Cómo funciona la DIAN y la Fiscalía en relación con las presiones de hacia los contribuyentes? ¿Sí? Eso es un punto. Dos, si también nos podrías indicar que cómo es el abordaje de un fiscal y un juez penal frente a estos puntos tributarios, es decir, cómo lo maneja frente al tema técnico tributario. Listo, claro que sí. Em, Frente a la primera pregunta, es la DIAN cuando deja, vamos a decirlo coloquialmente, deja de ser el término para hacer exigible la obligación tributaria, acude directamente a la fiscalía para que sea la fiscalía quien pueda recuperar los pagos o el dinero que tenía que generar el pago, que tenía que consignar el contribuyente, que tenía que pagar y que no pagó. Entonces ya es un tema directamente, por decirlo así, que yo de DIAN ya se me venció el término, ya no puedo hacer exigible mi obligación, o sea, ya el contribuyente, porque son 5 años para que la administración tributaria pueda hacer el cobro coactivo inicial y exigirle al contribuyente que pague. Si no lo puedo hacer, ya dejé de ser el término, el contribuyente nunca me pagó. Yo lo que hago es que de día directamente hablo con la fiscalía y digo, mire, él no me quiso pagar, cóbrele usted. Es como si se endosara la deuda para que, por decirlo así coloquialmente, para que la fiscalía pueda ejercer toda la presión penal y le diga ya no a la compañía, porque la compañía no puede, o sea, no es el sujeto del, del delito, sino que es el representante legal, recae sobre el representante legal. Entonces ya requieres al representante legal y le dice, puede iniciar un proceso en su contra por el delito de omisión de agente retenedor. Usted me tiene, o sea, le tiene que pagar a la DIAN directamente y me tiene que traer el soporte y la DIAN me tiene que justificar, o sea, tiene que acreditar que usted sí realizó el pago. Si no realizó el pago, el proceso penal va a continuar y usted pues tendrá que acarrear privación de la libertad porque no generó el pago. Es el primer punto. Frente al segundo punto, que es cómo lo aborda la fiscalía y cómo lo abordan los jueces, es importante indicar que como este ha sido un auge que se ha venido desarrollando en los últimos años, los jueces y los fiscales, o sea, los fiscales, pues no tienen el pleno conocimiento del derecho tributario, como de si operó la prescripción y nosotros como contribuyente de calidad solicitamos la prescripción de la acción de cobro,
La DIAN de pronto nos da la razón y dice, sí, nos emite un acto administrativo que nos da la razón que la obligación prescribió, automáticamente esta sale del sistema de la DIAN. Es decir, ya no se puede exigir. Pero entonces el fiscal lo que dice es que a mí el delito, el artículo 402 para el caso de omisión de agente retenedor, me dice o lo tipifica que que la única manera de cerrar el proceso es que usted genere el pago de la obligación tributaria más los intereses adeudados y sanciona a ellos si hay lugar. Esa es la única manera. Yo no le puedo, entonces la fiscalía dice, yo no le puedo cerrar el proceso porque la única manera es que usted pague. Y el juez, pues son jueces penales que difícilmente conocen de temas tributarios. Entonces es muy poco, no quiere decir que no sepan, pero entonces no saben cómo abordar el tema de eh, cuánto se debe, cómo tiene que pagar, si pagó. La única manera de que, o sea, que el juez diga como la acredito y hago la preclusión del proceso o emito sanción inhibitoria, es que la DIAN precise que no hay deuda a cargo por parte del contribuyente. En una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2024 si no estoy mal, que se pronunció el consejo y lo que dijo fue la Corte y dijo fue que ya no era meramente con el paz y salvo, porque antes era con el paz y salvo, que ya no era meramente con el paz y salvo porque la DIAN no actualiza los sistemas y efectivamente, como lo hablamos en su momento, las dependencias no se comunican entre ellas. Entonces, ya no era solamente con el paz y salvo, sino con los recibos de pago que acrediten que el contribuyente generó el pago para hacer el cierre del proceso penal. Entonces, es eso. Frente a las dos preguntas, ¿cómo se pueden prevenir y reducir los riesgos penales tributarios? Como lo decíamos, ahorita la responsabilidad penal ha tomado un gran auge. Eh, Hace poco vimos un caso de una declaración de IVA. Un contribuyente fue requerido representante legal de una obligación que tenía 2023 y hizo la compensación, compensó la obligación tributaria y aún así la fiscalía lo requirió y lo llamó y puso, y pues el juzgado hizo audiencia de imputación de cargos y la obligación ya está saldada. Entonces, eso sí ocurre. Entonces, toca que hay que tener pendiente. Hacer auditorías internas periódicas, validar que esté bien tanto el tema de declaraciones como el tema contable, tener controles y políticas fiscales para la compañía, para evitar o solventar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar, presentación y pago oportuno de la declaración, de las declaraciones y tener una asesoría especializada tributaria. Es importante que establecer que si bien el delito penal de omisión de agente retenedor dice que se pague la totalidad del impuesto a cargo y más los intereses moratorios. Hay la posibilidad de que los contribuyentes puedan suscribir facilidades de pago. Y con las facilidades de pago se puede solicitar que el proceso penal se detenga un poco o se alargue hasta que se cumpla con la obligación o con la totalidad de la facilidad de pago y se pueda generar el pago total de la obligación. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces los contribuyentes llegan a nosotros y nos dicen, es que no tenemos el total, y más que todo porque la Fiscalía requiere obligaciones de IVA o retenciones de periodos de declarables 2015, 2013, 2020. Entonces, los intereses moratorios son mucho más altos, muchas veces superan el tope del impuesto previo, o sea, del impuesto, perdón, superan el impuesto y al superar el impuesto, pues la obligación queda muy alta para ser generada en un solo pago por parte del contribuyente. Ahora entramos a un tema de gestión del riesgo tributario. Entonces, ¿qué es el riesgo tributario? Es el riesgo de incumplimientos, errores u omisiones que pueden resultar tanto en sanciones que se encuentran en el estatuto tributario, como multas que son los intereses moratorios, procesos penales e incluso privación de la libertad, que eso sería ya como lo último, eh,
qué es lo que no queremos que ocurra y tenemos que evitarlo a todo costo. Los tipos de riesgo son riesgo de cumplimiento, es decir, no se cumpla con la obligación o se presente con errores las declaraciones o simplemente se presente y no se pague. Riesgos operativos, es decir, procesos contables deficientes, que no hay una buena base sólida de la contabilidad o que la contabilidad no concuerda con la realidad de la actividad de la compañía. Está riesgo legal y regulatorio, que son cambios normativos, que por ejemplo ahorita los estados de emergencia y los nuevos decretos que están sacando son un riesgo legal que hay que estar pendiente de esos cambios normativos que establecen para no incurrir en alguna conducta. Y el riesgo de fraude fiscal, que es la manipulación de datos tributarios. Ejemplos de los riesgos, por ejemplo, declaraciones con deducciones inexistentes, no trasladar las retenciones, que este es un riesgo penal, que es ahorita el más alto y es el que más de unos años para acá, como lo he explicado, se está viendo notoriamente. No registrar ingresos, que es un tema de defraudación, o falta de soportes, que es lo que hace que es un riesgo de fiscalización, porque ya el sistema de riesgo de la DIAN valida todo y es un conjunto, como lo explicamos anteriormente, que reúne toda la información, tanto de entidades financieras como las superintendencias, como las cámaras de comercio que validan que todo esté en orden. Y si no tenemos los soportes, como lo explicaba Juan, ya hay una sentencia que dice si no hay soportes, que usted acredite que efectivamente sí ejecutó la actividad y sí lo hizo bajo la norma, puede ser fiscalizado y puede incurrir en sanciones. Y Ahí, como conclusiones. y ahí como conclusiones, muchas gracias por la explicación, Andrea. Sí, es muy importante que tengan presente que cada vez las inconsistencias en la información reportada será más visible por temas de inteligencia artificial y automatización del proceso ante la DIAN. Dos, los contribuyentes deben estar muy pendientes de sus obligaciones. En estos temas penales es muy importante que los revisores fiscales, los contadores y los representantes legales estén en un equipo muy bien y conectado. Tengan presente que si ustedes son revisores, que si ustedes son representantes legales o fueron representantes legales de compañías en años atrás y ya no lo son, e incluso las compañías ya no existen, no significa que no lo vayan a requerir más adelante, 10 años después, para que usted pueda cumplir con sus obligaciones tributarias desde la arista penal. Entonces es muy importante que tenga eso presente. Normalmente lo que puede ocurrir también es que dentro del tracto sucesivo diario de lo que se lleva a cabo en una compañía, el representante legal está en 1000 temas o en 1000 situaciones, eh, y eventualmente puede haber un error que inclusive es humano en la presentación de una declaración de retención que después no se pagó y se vuelve ineficaz, y eso conlleva que más adelante tengan riesgos penales. Eh, Adicional a eso, siempre hay que dejar soporte de las operaciones para una eventual fiscalización. Hoy en día las fiscalizaciones le llegan a personas que ni siquiera sabían o entendían por qué les llegó, pero hoy la DIAN está golpeando en todas las puertas. Eh, y la DIAN revisará incluso antes de que se generen obligaciones formales y sustanciales como un método persuasivo y preventivo. Tanto las autoridades judiciales, los fiscales, los jueces penales, cada vez se capacitan más en el tema tributario y sí que lo necesitamos. Adicional a eso, están haciendo una labor supremamente importante y que se está volviendo cada vez más voluminosa. Las administraciones tributarias cada vez invierten más recursos en la región. No piensen solo en Colombia. Dentro de poco va a haber una fiscalización internacional, que no quepa duda de eso. Estas entidades administrativas como las autoridades tributarias, pues cada vez buscan personas que además tengan conocimientos técnicos en la materia. Todos los datos que se recolectan
tienen que ser absolutamente revisados y tener una muy buena auditoría para evitar temas de fiscalizaciones a futuro y no tener trazabilidad. En ese orden de ideas, pues yo quiero agradecer a todos ustedes por la presencia, por cerca de nuestros 220 participantes, 230 que tuvimos en esta sesión. Quiero agradecer también al equipo, a Melisa Velázquez y Andrea Gámez por la ayuda en este tema y estaremos con ustedes muy pendientes de lo que requieran y necesiten y hasta una nueva oportunidad. Daniela, mil gracias. Te dejo la palabra para cerrar la sesión. Gracias, Juan, Melissa y Andrea. Muchas gracias de verdad por este espacio tan fructífero para nuestros asistentes. A todos les agradecemos por haber estado con nosotros, en verdad los 200 casi 30 asistentes que tuvimos el día de hoy. Y yo simplemente los voy a dejar con nuestra encuesta. Les invito a escanear este código QR para que diligencien nuestra encuesta y aquí puedan calificar tanto la experiencia con el webinar y expresen los intereses que tienen acerca de nuestros servicios presentados el día de hoy o si de pronto llegan a tener alguna duda